queridos, pues toda la parroquia y todos, la Acción Católica y todos los que celebramos con gozo este aniversario de don Antonio Rivera, que es un hombre que a todos durante mucho tiempo y nos sigue fascinando su vida realmente de un hombre de Dios, y que probablemente, pues que también, como todos los santos, como le pasó a aquella viuda, levantan el asombro de Jesús. ¿Por qué se siente Jesús asombrado en el texto que hemos meditado por aquella viuda del Evangelio? Que luego va a pasar enseguida al canon romano, enseguida después de un tiempo, las viudas también a ser enseguida consideradas como santas en la Iglesia. Al principio sabéis que eran las vírgenes y mártires, Inés, Cecilia, pero después vienen también viudas. Anastasia era viuda y aparece en el canon romano, porque la Iglesia desde el principio consideró, quizás por este pasaje y por otros muchos textos del Evangelio, la santidad de este asombro que provoca en Jesucristo como contemplativo. Esta mujer ha echado más que nadie porque ha echado de lo que se necesita. Los demás echan de lo que les sobra, pero ella ha dado todo. Esto podíamos decir que es la primera característica de un santo, y que yo dividiría en tres partes la vida de Antonio, de este hombre, pues que también vinculado a toda su familia, realmente podríamos decir que es la familia que alcanzó a Cristo. Sí tuve yo la gracia en mi vida de conocer a don José Rivera, hice ejercicios con él, retiros, su hermano, y sí que se puede comprobar que eran realmente personas de una excepcionalidad como testigos del amor de Jesús en la entrega y en el servicio a los más pobres. Antonio, por supuesto que lo he conocido a través de sus escritos, pero yo diría como tres claves y que me parece que resumen. Mirad, la mejor definición de lo que es un santo se lo escuché yo a una catequista que me lo comentaba de un niño. Le preguntaba a la catequista un día a los niños que estaban en la catequesis qué era un santo. La niña se quedó mirando, pues como esta iglesia, que había muchas vidrieras, aquí también las hay, y la niña pues le dijo la mejor definición de un santo. ¿Qué es un santo? El que deja pasar la luz de Dios por su vida. El que es transparencia de Dios, el que no es opaco, el que deja pasar esa ternura y ese amor y esa luz de Dios. Santo es como las vidrieras, quien deja pasar la luz de Dios por su vida. Por eso yo diría estas tres características muy sencillas y que aplico a Antonio, que ahí vive ese drama tremendo de un momento histórico gravísimo y que nos descubre algo que es importante, y es que los santos se han santificado viviéndolo todo desde Cristo, por Cristo, con Él y en Él. La diferencia que puede haber entre Antonio Rivera y otros muchos es que él lo que procuró fue, en ese momento que le tocó vivir, complicadísimo, dificilísimo, pues él trató de vivirlo todo por Cristo, con Él y en Él. Por eso, ¿cuál sería la primera característica de una santidad que vivimos y que queremos vivir y que vive este hombre? La primera característica es que no existe un santo que no esté enamorado profundamente de Jesucristo. Lo esencial del cristianismo es Cristo, decía Romano Guardini. Y es verdad. ¿Se puede ser cristiano sin Cristo? Pues no. Se podrá ser cristiano con poca salud, con mucha salud, viviendo en un contexto de guerra civil, de pandemia, viviendo en un contexto de dificultades, viviendo en el campo de concentración de Auschwitz, como se santificó Maximiliano Kolbe o Edith Stein, o viviendo en un momento en cualquier lugar y sonriéndole aparentemente la vida, como ha habido santos, como hace poco celebraba a Santa Isabel de Hungría, que era reina. Pero lo que no hay en ningún santo, que no se haya enamorado de Cristo. Porque ahí empieza, ahí concluye, ahí hace, podemos decir, ahí se inicia, ahí continúa lo que es la santidad. Es decir, no se puede ser santo sin Cristo. No se puede ser santo sin Cristo. No podemos ser santo sin esta pasión por Jesús y por el Evangelio.
Y Antonio se ve en sus escritos sencillos, los que lleváis ese proceso de beatificación, él ya es siervo de Dios, significa que su proceso está abierto, pronto cuando Dios quiera llegará a ser venerable, que significa, como yo estuve ayer también a clausurar el jubileo de don Ángel Riesgo, un obispo que ya es venerable, pues significa que vive las virtudes heroicas y después se pasará a la beatificación, que sería, si Dios quiere, cuando haya algún milagro, ¿no? Ya don José Rivera sí que es venerable. Por tanto, la Iglesia ha declarado que ha vivido las virtudes heroicas. Pero don Antonio no, este hombre está todavía, es siervo de Dios. Significa que está el proceso abierto y que se sigue trabajando para que un día sea reconocido. Segundo, no se puede ser santo sin la Iglesia. Lo siento, sin la Iglesia. Sin vivir la comunión con la Iglesia y la pasión por la Iglesia. Y en este sentido él perteneció a la acción católica, lo cual ¿qué significa? Mirad, la acción católica para mí es como Cáritas en la Iglesia. La Iglesia ejercita la caridad a través de Cáritas, por lo tanto Cáritas es la Iglesia haciendo caridad. Y la acción católica es la expresión del apostolado seglar de la Iglesia. Eso significaría la acción católica. De tal manera que podemos decir nosotros que Cáritas agota toda la caridad de la Iglesia. Pues no. Por eso existen las hijas de la caridad, las misioneras, de la Madre Teresa de Calcuta. Las cofradías también hacen caridad. La caridad lo tenemos que hacer todo. Pero es verdad que Cáritas es la expresión de la caridad de la Iglesia. Pues algo parecido ocurre con la acción católica. No agota el apostolado seglar. No lo puede agotar. Por eso hay tantas realidades de apostolado seglar. Pero es verdad que la acción católica, de hecho ha sido durante mucho tiempo prácticamente lo único que tenía la Iglesia en el apostolado seglar. Es aquellos hombres y mujeres que viven la pasión por el Señor y que la viven en la Iglesia. Entonces se vive la acción católica. ¿Por qué? Porque lo mismo que Cáritas te puede decir que no existe una caridad si no está organizada, el apostolado seglar a través de la acción católica te va a decir que no se puede ser cristiano si no tenemos un grupo, una militancia, una entrega, un servicio, una vivencia profunda de la Iglesia. Y eso fue lo que vive Antonio, esa pasión por la Iglesia. Si ayer yo cuando hablaba un poco de don Ángel Riesgo decía en La Bañeza algo también hermosísimo, decía que él en la oración que se ha recogido, pues un poco lo de Teresa de Jesús, por fin muero hijo de la Iglesia, porque normalmente la Iglesia se ama, se vive y también se sufre, porque forma parte de todos. Aquí tenemos la Iglesia que es santa, también tiene sus fallos, sus pecados, sus defectos, empezando por supuesto, por los obispos, la jerarquía, pues todos tenemos pecados y defectos, no hace falta casi hacer ningún esfuerzo por demostrarlo, porque es así. Pero también es verdad que la Iglesia siempre ha albergado los mejores hijos de la humanidad y del mundo. No ha habido tanta santidad ni tanta caridad como ha vivido la Iglesia. También en sus hijos, Francisco de Asís, los santos, no digamos, ¿no? Antonio, que en medio de una situación complicada y difícil permanece fiel a Jesucristo y a la Iglesia. Y lo hace por su amor profundo a la Iglesia. Está ahí viviendo ese amor a la Iglesia. Por eso esta sería la segunda clave que yo veo, que vislumbro en este hombre, como él tenía esa realidad y como él lo vive. Probablemente su padre era médico, lo vive mucho en su ámbito de casa, de familia, vive esa realidad de amor a la Iglesia. En momentos en que no era fácil, porque a lo mejor en aquellos momentos ir a la Iglesia, frecuentar la Eucaristía, estar en la acción católica, todo este tipo de cosas ya de por sí era sospechoso. Y muchas veces, como pasó aquí, muchos de ellos estaban totalmente juzgados y totalmente amenazados. Y termino, tercero, ¿puede haber un santo sin pasión por la Iglesia? Ninguno. ¿Puede haber un santo que no esté enamorado de Cristo? No conozco a ninguno. ¿Puede haber algún santo que no tenga caridad? Tampoco conozco ninguno. La caridad, el amor, es la expresión de los santos. Han amado a todos. Y en Antonio se nota momentos difíciles en la historia, en su vida, y él, sin embargo, pues procura amar el momento que le toca vivir. Y procura, sobre todo, ahí ser fiel al Señor y al Evangelio. Y es, como decimos en nuestro proyecto de plan pastoral de este año, ya el último, es sal de la tierra y luz del mundo, porque vive la caridad.
porque la caridad es el amor del corazón de Cristo a los más pobres. Cuando uno cuenta esas hazañas que él vive, momentos difíciles, cómo anima, cómo está allí, cómo suscita a un hombre joven, que se enlazaría también con tantos y tantas personas que han vivido la santidad en la Iglesia, que han sido jóvenes y que han vivido, uno cuando piensa, por ejemplo, en todos los jóvenes italianos en que han vivido, y que realmente el último, que es muy joven, Carlos Acutis, pero antes ha habido cantidad o también españoles, como el hermano Rafael, que muere con 27 años, o también Teresita de Lisieux, que muere con 24, pero estoy pensando en cantidad de personas como este hombre que vive en un contexto y que se ve mismo ahí en la fotografía como un joven de su tiempo, laico, seglar. Lo mismo que su hermano se plantea ser sacerdote, pues quería vivir su vida laical. Porque en la Iglesia no existen vocaciones de primera ni de segunda. En la Iglesia todas las vocaciones son de primera, todas. Sacerdocio, la vida religiosa, el laicado, el matrimonio, todos son vocaciones de primera. Porque toda vocación tiene consigo esto: la identificación con Cristo vivido en el amor de la Iglesia y la caridad con todos los que nos rodean. Por lo tanto, no hay... Y cuando uno piensa en todos estos santos que hablábamos, ¿no?, que realmente han muerto jóvenes y que realmente qué ilusión tenían, muchos de ellos tenían sus novias, pensaban casarse, trabajaban, vivieron muy comprometido a la acción social y política de su momento, pues dice, bueno, pues son esos laicos que soñaba y que el Vaticano II hablaba tantas veces, inserto en la familia, en el trabajo, en la cultura, en la familia, en lo sociopolítico. Pues eso es un poco lo que vivió este hombre. Y nada más. Tampoco podíamos decir mucho más de él y nada menos, ¿no? Porque es un hombre que todavía después de tanto tiempo sigue siendo una referencia. Ojalá la acción católica de Toledo, ojalá lo tengamos en nuestra provincia también eclesiástica, pero también sobre todo en nuestra archidiócesis como un modelo de un hombre que se identifica con Jesús, que ama a la Iglesia, que vive la caridad y que sobre todo en medio de esas dificultades que él vive, pues no maldice la oscuridad, sino que enciende pequeñas luces. No se instala en la queja, sino en el agradecimiento. No hace de su vida un misticismo, sino que lo que hace es entregar la vida, porque nadie tiene amor más grande que el que entrega la vida. Pues que la Virgen, nuestra Madre, nos ayude a vivir en esa devoción a la Virgen del Alcázar, que ella le ayudó y nos ayudó a todos para que vivamos ya cercana a la Inmaculada el amor a Cristo, a la Iglesia y a los pobres.